transmisión de un mensaje a través de la palabra hablada. Su nombre lo dice, lo verbal es transmitido a través de la lengua. En la misma medida que yo mantengo ese contacto, logro la atención del auditorio, ¿cierto? Por el contrario sucede, si encontramos un orador que está pendiente de la pared, que está pendiente del piso, que está pendiente de la ventana, obviamente la atención del público se irá desviando. Entonces la mirada, el contacto visual desempeña un papel muy importante a la hora de realizar cualquier comunicación oral. Ustedes mismos son testigos, cuando una persona está hablando, cuando nos está interrumpiendo en la charla oral, con simplemente la mirada podemos decirle o transmitirle muchas cosas. No, por favor, que recoja las cartas y nos suba. Siempre la misma historia. Estoy tranquila, todo en orden, hasta que aparece él. Entonces, algo dentro de mi cuerpo se dispara. Son como señales inconscientes, pero presentes. Y tan presentes. Si se diera cuenta de todos los mensajes que le estoy enviando involuntariamente, no quiero ni pensarlo. Las palabras solo transmiten el 7% del mensaje, el tono de voz un 20-30% y el lenguaje corporal un 60-80%. Conclusión, casi el 93% del mensaje es comunicación no verbal. Entonces, todo este conjunto de estrategias no verbales juegan un papel importante para tener ¿qué? Efectividad en el mensaje que estoy transmitiendo. Si una persona se para aquí al frente, simplemente permanece rígida y sus movimientos no verbales no son congruentes con los verbales, pues simplemente está fallando en su proceso comunicativo. La comunicación no verbal ha desempeñado un papel tan importante que solamente el silencio ya emite un mensaje, ya tiene significado. Si nosotros observamos un salón vacío, sin nadie, ese salón que nos transmite un mensaje específico, cualquier tipo de mensaje. Entonces, es importante este conjunto de expresiones no verbales. Antes de dirigirnos a un público, les dije al comienzo, uno debe tener claro con qué intención lo va a hacer. 3 son los propósitos a la hora de comunicarnos. Uno, informar, que es el que estamos haciendo en este espacio, y es el que vamos a realizar cuando ustedes vayan a hacer sus exposiciones. Cuando nosotros informamos, exponemos o desarrollamos una idea. Cuando también informamos, describimos, caracterizamos algo, exponemos algo, ¿cierto? El papel que desempeña el orador es simplemente el de transmitir un conjunto de conocimientos y colocar en el papel al receptor de asociar esos conocimientos con conocimientos previos. Por el contrario, si nosotros vamos a persuadir, que es otro objetivo comunicativo, ustedes lo observan, por ejemplo, en un templo como Mira, un testigo de Jehová, cuya tarea permanente ¿cuál es? Persuadir. ¿Qué buscamos cuando desarrollamos esta actividad comunicativa? Modificar una conducta, cambiar la forma de pensar de alguien o de un grupo amplio. Lo hacen los pastores. ¿Cómo enfatizan ellos? La viveza que le dan con la voz, con el contacto visual, con el movimiento del cuerpo, con la posición del cuerpo. Esa vivencia del discurso no solamente está en la palabra y en lo que yo digo a través de la palabra, sino el conjunto de expresiones no verbales. Persuadir requiere jugar con las palabras, jugar con la mente y el corazón. Si yo solamente estoy informando, lo único que me interesa es ¿qué? Transmitir unos conocimientos. Pero si mi tarea es convencer, entonces tengo que conmover no solamente la mente, sino los sentimientos. Debo adaptar mi discurso a esa necesidad. Solo voy a informar, voy a persuadir o voy a entretener. Después de eso, mi tarea siguiente es ¿qué? Elegir el método adecuado. Cuando yo me comunico, utilizo 4 métodos específicamente. Improvisado, el método extempore, el método leído o el memorizado, que es el que solemos hacer. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué es el método improvisado? El improvisado es el que puede desarrollar todo orador cuando ¿qué? Ya conoce el tema, cuando lo domina. También realizamos una comunicación oral cuando conversamos, también es un ejercicio improvisado. Cuando trabajamos en equipo, cuando participamos en una clase. ¿Qué recomiendan los autores? Que en la misma medida que yo vaya participando de aportes en una clase, aporte en un espacio específico, forme parte de un grupo, sea líder, en esa misma medida me voy desenvolviendo en la parte oral. Otro método es el manuscrito o leído. El método leído lo utilizamos entonces en esos espacios de conferencia donde yo voy a hablar de datos puntuales y concretos. El método leído se adapta también para aquellos oradores o conferencistas que definitivamente no son capaces de enfrentar un público. El otro que ustedes utilizan con frecuencia, todo tipo de exposición en este espacio académico, es el método memorizado. El memorizado, como su nombre lo dice, es el método que exige una amplia capacidad de la memoria, tener que la mente abierta a todo el conjunto o a la información que estoy a punto de memorizar.
El otro método es el extempore, y es el que nosotros vamos a practicar. El extempore, como su nombre lo dice, es el discurso que se planea, se organiza antes de tiempo, fuera de tiempo. Después de elegir el método viene el paso de planeación del que les hablaba. Entonces debemos tener clara una buena introducción, cómo vamos a seguir en ese discurso, que tenga coherencia y secuencia lógica a las ideas que estoy desarrollando. Y por último, una adecuada conclusión. Entonces hay que tener en claro el camino a seguir, por dónde empezar, avanzar y cómo concluir. El inicio, vamos a hablar de la introducción, es uno de los momentos más difíciles, y lo dicen no solamente los autores, sino grandes conferencistas como Miguel Ángel Cornejo, que es un líder conferencista latinoamericano. Él dice que quizás los 120 primeros segundos son los más cruciales para todo orador, y es normal sentir el temor y la ansiedad, porque el cuerpo se está preparando junto con la mente para afrontar un público, ¿cierto? No solamente dominando el tema, sino dominar un público, llamar su atención, captar su atención. El mejor antídoto es dominar el tema. Si yo domino el tema, definitivamente logro canalizar toda mi energía en el desarrollo del tema. Entonces es como si estuviera conversando con otras personas y empiezo a comentar y dejarme llevar por el tema, que ya desaparece ese temor y esa ansiedad. La falta de práctica lo hace ver y sentir inseguro. Lo mejor es practicar y practicar y practicar, ¿cierto? Les decía con anterioridad, yo no puedo preparar un discurso de la noche a la mañana. Tengo que tener días o semanas de anticipación. Todo conferencista debe tener una actitud especial. La efectividad depende del orador, pero también la capacidad que tengo de transmitir ese mensaje de manera clara, no solamente de forma verbal, sino no verbal, utilizando todas las estrategias adecuadas que me permitan lograr mi propósito comunicativo. Y efectivamente, cuando nosotros seamos futuros profesionales o grandes oradores, pues simplemente sigamos siendo seres humildes y sencillos. Tenemos que también demostrar entusiasmo en la posición del cuerpo, en las ganas que yo tengo de decirlo, en las ganas que tengo de contarlo, ¿cierto? Tengo un conocimiento, ahora quiero conversarlo, quiero dialogarlo con ustedes. El entusiasmo se da en la misma medida que el orador despierta en el interés del público y tiene ganas de contarlo y tiene ganas de que el público lo entienda y lo capte como tal. Cuando nosotros pensamos que el público come gente es cuando lo detallamos fijamente y miramos sus rostros y empezamos a concentrarnos en cómo me está mirando, qué estará pensando, qué estará diciendo. Ahí fallo yo como orador, ¿cierto? A mí no me debe interesar de pronto un mal gesto, porque como les dije, encontrarán públicos diversos. Un buen inicio es utilizar varias estrategias verbales, tanto al comienzo como en el desarrollo de la conferencia. Podemos entonces expresar como futuros conferencistas oradores, sincero placer por estar aquí en el auditorio. Podemos hacer una presentación de mi hoja de vida, no de forma arrogante, pero que si el público sepa que si yo estoy parada aquí es porque tengo gran experiencia y que quiero